Entonces, vamos a adentrarnos a otro tema que también es muy recurrente aquí en República Dominicana, las estafas inmobiliarias. Yo creo que es un poquito más sonoro, ¿verdad? Este tipo de estafas que la propia de criptomonedas. Pero para que también el señor abogado especialista César Amadeo Peralta nos oriente y oriente a la población con relación a este tipo de estafa. Hay muchas estafas en República Dominicana inmobiliarias. ¿Qué hay que hacer también para evitar caer en una estafa inmobiliaria? Las estafas inmobiliarias llevan casi la misma línea que yo te había comentado. La gente no quiere buscar a un abogado que le haga la debida diligencia. Entonces, le voy a explicar en qué consiste. Una persona quiere comprar un terreno, como he visto casos en San Cristóbal, y le enseñan este terreno. Yo te lo vendo por tanto, y mira, yo tengo aquí una carta constancia, yo tengo un título. Y el que va a comprar simplemente vio con sus ojos la tierra y comenzó a transferirle dinero, a pagarle dinero a la persona. Y luego, al tiempo, cuando quiere hacer el traspaso, se da cuenta de que le entregaron una tierra con un título que no le pertenece a esa tierra, sino que ese título cae lejísimo en otra parcela. O sea, eso es una estafa común que se da en estos campos. La he visto, no hay que contármela, la he vivido en San Cristóbal. ¿Pero a qué se debe eso? A que el que va a comprar no consultó a un abogado, no buscaron a un agrimensor para que hiciera una localización de posesión. ¿Qué es una localización de posesión? Un agrimensor va al solar que te están vendiendo y hace una georreferenciación donde él está parado, y él se traslada a la jurisdicción inmobiliaria e investiga si el título que te están dando en la mano se corresponde con ese lugar donde él está parado. Esa es una eso es de los primeros coladores para saber que te están vendiendo una tierra sin título con un título que a lo mejor está cancelado. Otro tipo de estafa que se dan: usted que ha comprado alguna propiedad, vuelva y dese en el pecho. ¿A cuántos agrimensores usted llevó a medir la tierra o a medir el apartamento o a medir el solar? Dígame a ver. ¿Cómo se llama el agrimensor que usted llevó? Ninguno buscó un agrimensor. No quieren pagar. O sea, lo que quieren es comprar por la confianza con el que le está vendiendo, y el que le está vendiendo le interesa vender y no importa si te engañó. Sí. Entonces, hay varias estafas que se están dando con apartamentos, con casas, con solares, en donde te venden un apartamento. Voy a imaginar un número de un apartamento de 280 metros. Eso dice el título. Sí. Pero si el apartamento lo miden, en realidad lo que tiene son 250 metros. El ingeniero te está robando 30 metros de construcción, pero si le estás robando 30 metros al otro apartamento y al otro y al otro y al otro, sí, o sea, está haciendo una vuelta, claro, una vuelta buena, redonda, sí, se está quedando con el dinero. Pero ven acá. Porque en ese edificio, si el edificio tiene 8 apartamentos y ninguno quiso buscar un agrimensor o un abogado, a todito le faltan metros. Sí. Esos son estafas que yo las he visto en la capital. Y hay ingenieros que han tenido que devolverle su cuarto a la gente cuando les roban 20, 30 metros. Otra modalidad en las estafas inmobiliarias: a usted, por ejemplo, usted va a comprar un apartamento en planos, pero usted tiene que averiguar en los registros de títulos, a través de una certificación de cargas y gravámenes, si ese inmueble está libre de litis, si ese inmueble no tiene préstamos,
si no tiene ningún tipo de problemas, si ese título es verdadero, se corresponde con la realidad, con una certificación. Entonces, fíjese que le dije primero, un agrimensor debería ir y hacer una localización de posesión, a ver si ese solar es el de verdad que le están vendiendo con el título que le están mostrando. Sí. Pero también hay que buscar una certificación en el registro de títulos para saber si ese inmueble no tiene problemas. Casi nadie busca esa certificación. Esa certificación cuesta $1,000. Oiga eso. Y casi nadie la quiere buscar por no pagar. Es verdad que no quieren pagar. Exacto. Todavía una persona va a comprar un apartamento, por ejemplo, en planos. Si un abogado revisa el contrato que a usted le están preparando, el abogado le va a recomendar no compre ese apartamento. Y de comprarlo, hay que modificarles 4, 8 o 10 cláusulas de las que te están poniendo, porque te están mostrando un contrato para que tú pierdas tu cuarto. Hasta si te da gripe y tú no puedes ir a pagar, ya tú pierdes tu cuarto. Pero todo eso es por no consultar a un abogado, para no pagarle a un abogado. Exacto. Hay algunas personas, por ejemplo, que me han consultado sobre la compra de un apartamento, y cuando yo he leído el contrato, yo le digo, mira, a ti te van a robar tu cuarto en cualquier descuido. Para eso tú tienes que decirle al ingeniero que tú quieres comprar el apartamento en plano, pero bajo las condiciones sanas, condiciones o sea, de verdadera compra y venta. Yo te voy a comprar por el precio que tú estableces, yo te voy a pagar, pero yo no tengo que perder mi cuarto por cualquier cosita. Esos son contratos abusivos que le presentan a la gente, y como no busca un abogado, pierden los cuartos en cualquier momento. Ahí mismo vuelve y se da que muchas de las facilidades que te establece la construcción de ese apartamento o de la torre, cuando se van a la realidad de la construcción, no son las que te prometieron, no son las que te vendieron. La gente tampoco reclama. Usted tiene derecho a daños y perjuicios por eso. Aquí hay mucha gente haciéndose pasar por ingeniero y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque no le quieren pagar a un abogado. Yeah. Entonces, una gente que esté construyendo una torre, un residencial, puede tener dinero para invertir. Eso es válido, eso es legal. Pero no se puede hacer pasar por ingeniero porque está cometiendo un delito. Y conozco gente que en el contrato de venta se identifican como ingeniero y no han terminado ni siquiera el 8º curso. Pero eso como pasa. La gente no averigua, se dejan engañar. Entonces, a eso se debe todas esas grandes estafas inmobiliarias que ustedes han visto, por ejemplo, en esos programas de televisión de Emmanuel Rivera Ledesma, una compañía Indizar, que un apartamento lo vendían hasta 3 veces. Sí. Habían torres que solamente había un hoyo donde la iban a hacer y un letrero, y la gente se desbocó haciendo transferencias sin ni siquiera haber analizado el contrato, sin haber averiguado nada. Gentes inclusive que viven en los Estados Unidos, en donde lo que más me duele de la gente que vive en Estados Unidos es el frío que usted pasa para vivir ahí. Sí. El que no ha ido a Nueva York no sabe del frío que yo estoy hablando. Ahí mire, hasta el cerebro se le congela a usted en la calle, fajado trabajando, para venir a entregarle su cuarto a un bandido. Sí. Que después de ese bandido lo que está es disfrutando de su sudor, disfrutando de su esfuerzo, de su sacrificio. Y los estafadores inclusive, yo mismo lo he definido, son personas enfermas. Aunque usted lo vea que anden hasta en un buen vehículo, son gente enfermas, porque son gentes que no han perdido una tapa en el cerebro que te diferencian entre el bien y el mal. Ellos no diferencian ya entre el bien y el mal. Su interés es joderte. Sí. Y que tú le mandes los cuartos y se los transfieras. Ellos te van a tumbar como quiera. Entonces, esa gente los procesan en la justicia
y muchas veces caen presos, lo condenan a varios años y a veces todavía ellos ni saben qué fue lo que hicieron. Pero si usted esa tapa del cerebro, usted como inversionista aún la conserva, asegure su inversión, asegure su dinero que le ha costado mucho esfuerzo. Hay personas que le han entregado dinero a todos esos tigres para invertirlo en criptomonedas, en compra de inmuebles, hasta en compra de vehículos. Y esas personas han perdido esas inversiones. Y hay gente que hasta el divorcio le ha provocado. Sí. Hay personas que su vejez, que la tenían más o menos asegurada con el dinero que tenían 10 millones, 20 millones de pesos ahorrados, y a la vez se lo entregado a uno de estos estafadores. Ahí la persona pierde su salud, su estabilidad, pierde el sueño, o sea, su vida le cambia. Hay personas que no tienen ni con qué comprar a veces la pastilla de la presión porque se lo entregaron a esos tigres, pero tampoco quieren querellarse. Exacto. Pero tampoco quisieron pagarle a un abogado. Entonces, ese tema de las estafas inmobiliarias, ese tema es muy amplio. Fíjese que yo le di algunos tips que la gente ni siquiera lo sabe, que ni siquiera le pasa por la mente, que es de medir el terreno que a usted le vendieron. Exacto. Nadie lo ha hecho, porque yo sé que no lo hacen. Poca gente quiere ir al registro de títulos a averiguar si ese título está bien. Yo conozco un caso recientemente de un título de propiedad que lo cancelaron hace 26 años, pero la persona se quedó con el título original amparando un terreno, y fue a un sitio y cogió un préstamo de 10 millones de pesos y se lo dieron rápido por la confianza que se tenía con ese tipo. Inclusive falsificó una tasación del Banco de Reservas sobre ese inmueble. Y después que se llevó los 10 millones de pesos, ni siquiera los intereses lo quiso pagar. O sea, es tan ladrón que ni los intereses comenzó a pagarlo. Cuando el caso me lo dan, y yo, ahí es que se comienza a averiguar, ya después que él tiene los 10 millones en los bolsillos. Ahí es que le digo yo al dueño de recuerdo que era una cooperativa, mira, ese título tiene 26 años cancelado. Ese título ha tenido ya 7 propietarios en esos 26 años. Guay. Esa tasación no salió del Banco de Reserva, eso fue un montaje. Y la persona, o sea, se quedó sorprendida porque fue un agente de confianza a lo que él le dio los 8 millones de pesos porque tenía un problema rápido. Pero no era ningún problema rápido. La rapidez era tumbarte. Y le vendieron un problema. Pero la gente lo que tiene que averiguar claro, con tiempo. A propósito, César, de los títulos de propiedad. Aquí en San Cristóbal y en muchos puntos del país, se vive vendiendo, comprando tierra y casas. Pero la mayoría de esas propiedades no tienen títulos originales emitidos por el Tribunal de Tierra, la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué sucede ahí? Bueno, eso que tú planteas es una realidad en toda República Dominicana. Pero es bueno también que la gente sepa, cuando usted compra una casa o un terreno sin título, usted está arriesgando la inversión. Pero, vuelvo y te digo, eso es muy común en el país. Ahora, hay muchos terrenos en San Cristóbal que si usted busca un agrimensor, el agrimensor le va a decir, ese terreno era una finca que estuvo a nombre de fulano de tal. Bueno, que los hijos, los nietos, no hicieron nunca una determinación de herederos, nunca sacaron un duplicado por pérdida del título para hacer una determinación de herederos, y eso se fue quedando así. Y usted compró ese terreno, pero si un día esa familia decide regularizar su situación
su situación de herencia, lo que usted compró está en peligro, a menos que usted le haya comprado a un heredero, a un descendiente. El hecho de que mucha gente simplemente compra y tal vez hace un papel, como dicen en el campo, usted está comprando y se está arriesgando. El agrimensor le va a decir verdaderamente a nombre de quién está esa tierra. Claro. Si esa tierra está a nombre del Estado Dominicano. Si está a nombre del Estado Dominicano y te la está vendiendo Juan Pérez, hay una irregularidad en la venta porque eso es del Estado, eso no es de Juan Pérez el que te la está vendiendo. Hay muchas situaciones que consultando a un abogado es que pueden tener un poco de claridad. Inclusive hasta haciendo un buen contrato de venta y de compra, que es lo mismo, para que esa propiedad que usted compró, que no tiene título, si un día viene una reclamación, usted tenga algo como reclamarle al que le vendió. Es de lo poco que te puedo decir, pero la propiedad inmobiliaria debería encontrarse registrada, como siempre. Mira, finalmente, Amadeo, hay casos acá en República Dominicana de estafas inmobiliarias. Incluso le he escuchado a usted también dar seguimiento a un caso en particular, que es el de Punta Rusia. Unos terrenos hay en Punta Rusia, que hay un diputado que hace llamarse propietarios. ¿Por dónde anda este caso? ¿Qué falta? O si la gente que realmente usted dice que fue estafado, ¿se quedará así? ¿Podrán conseguir estos terrenos? El caso que mencionas de Punta Rusia, yo vengo desde hace tiempo. Punta Rusia, se lo digo para las personas de San Cristóbal, es una comunidad playera perteneciente a Puerto Plata. A la Ensenada. Exacto, son colindantes Punta Rusia y la Ensenada. También nosotros somos vecinos de Montecristi. Punta Rusia y la Ensenada está entre Puerto Plata y Montecristi, en esa zona. Yo he venido denunciando de manera ferviente las operaciones de una mafia dedicada a la falsificación de títulos, a falsificar determinación de herederos, a falsificar actas de nacimiento, actas de defunción para robarse tierras. Es un caso igualito que el caso de Bahía de las Águilas, que cuando hubo voluntad del Estado, el caso de Bahía de las Águilas se resolvió. En el caso de Punta Rusia, la primera voluntad nació de quien les habla, que investigó ese fraude, conocía ese fraude y sabía que ese fraude no podía quedar callado. Lo más lamentable de la zona de Punta Rusia con los fraudes inmobiliarios, con títulos que provienen de falsificaciones, es que el desarrollo turístico de una zona, de una comunidad, se ve afectado porque cuando todos estos delincuentes se apoderan de un terreno ajeno con títulos falsos obtenidos mediante la falsificación de documentos para despojar a su verdadero dueño, nadie quiere invertir en Punta Rusia porque todo el mundo tiene su cuarto en el aire. Imagínate que te están vendiendo una tierra que se la robaron a su dueño con un título donde le falsificaron los documentos al dueño y tú no compraste nada, tu cuarto está en el aire. Eso es lo que está pasando en Punta Rusia. Pero lo más también lamentable de eso es que un diputado del Congreso Nacional sea uno de los principales bandidos y abusadores y miembro de una banda dedicada a la falsificación de documentos. ¿Cuál? O sea, ¿Y cuál es el diputado? La seguridad jurídica, es un propio diputado que tiene esa zona jodida. Bueno, la Procuraduría General de la República concluyó con la investigación del fraude de Punta Rusia y determinó que todos los títulos que hay ahí, todos provienen de la falsificación de documentos para despojar a sus propietarios. Cuando tú preguntas cómo se llama el diputado,
De lo único que recuerdo es que le apodan Fausto el Gato. Imagínense. ¿Y de qué provincia es? Imagínate que Santo Castro tenga un amigo que le apoden Fausto el Gato. Ya ustedes saben el perfil de una persona de esa índole. My God. Entonces, la Procuraduría General de la República está solicitando la nulidad de todos los títulos que hay en Punta Rusia porque provienen de la falsificación de documentos. Muchas de las personas que engañaron en Punta Rusia con esos terrenos son extranjeros, donde se da el mismo tema que yo comenté de las estafas inmobiliarias. La mayoría de los extranjeros y también algunos dominicanos no consultaron a ningún abogado, no consultaron el registro de títulos de Puerto Plata, no hicieron una debida diligencia y hoy lo engañaron. Hay algunos de esos tipos de esa banda de Punta Rusia que inclusive ya escaparon del país ante los reclamos que le están haciendo muchos de los afectados. Entonces, otro hecho también lamentable es uno ver cómo hay abogados que inclusive se involucran en esas bandas a defender a esos delincuentes, a hacerse parte, a recibir como pagos de honorarios tierra que se las robaron con títulos que provienen de la falsificación de los documentos de los dueños, y los abogados también la están recibiendo como pago. Quien les habla, inclusive, como yo soy el que he estado denunciando vehementemente esa mafia, a mí me inventaron una querella. ¿Ah, sí? Por violación de propiedad, por falsa violación de propiedad de mi propia casa. Oye. Y esos delincuentes inclusive lograron hasta una orden de arresto para mí. Pero todo era un expediente falso, un montaje. Seguían trabajando en lo que saben, sí, ¿verdad? Exacto. Pero todo era para que yo me callara, para que yo no hablara, para que yo no denunciara, para que yo me uniera a esa banda. A mí me han mandado a 57 personas, incluyendo 3 diputados, a convencerme de que vamos a repartirnos eso, de que eso da para todo, de que no hable del tema, y yo me mantuve derechito manejando mi fraude. Inclusive abogados hasta de San Cristóbal se unieron prácticamente a tergiversar informaciones sobre esa misma banda que opera en Punta Rusia. Pero siempre la idea de todos esos delincuentes era tratar de desacreditarme a mí como abogado, tratar de que a mí no me creyeran. Pero lo primero que yo hice fue, cuando comencé a denunciar el fraude de Punta Rusia, ese expediente yo le saqué 5 copias y se lo entregué a 5 personas diferentes. Y le dije, si a mí me pasa algo, prométeme que ese fraude no quedará impune. Okay. Esas personas así mismo me lo prometieron. Yo como quiera seguí llevando el caso. La Procuraduría me dio 10 veces la razón. Y nosotros lo que esperamos es que todos esos abogados, todos esos delincuentes, todos esos ratreros, en su momento que comiencen a pagar. Y hay gente que mientras vida le quede, o sea, van a quedar como lacras, porque se unieron a una banda de falsificadores para robarse lo ajeno. Bueno. ¿De qué provincia es el diputado Fausto el Gato? Exdiputado. Exdiputado. Él es de allá, de Puerto Plata. Puerto Plata, sí. Mira, ya nosotros no queremos finalizar sin que tú, por favor, nos toques brevemente este caso que tú habías vaticinado que no prosperaría, que es el caso de Brecht, en el 2017. Y finalmente, mira lo que pasó. Danos unas pinceladas ahí, por favor, Amadeo. Sí, el caso de Brecht ha sorprendido a mucha gente, pero mucha gente que no maneja el tema del derecho. Yo recuerdo que en el 2017 me invitaron a un programa de televisión con 2 abogados más. Sí. Éramos 3. A hablar sobre el tema, y yo dije, fue la primera vez que se dijo, yo dije, ese caso no tiene ningún asidero legal.
frente al Código Procesal Penal Dominicano. Ese caso se va a caer. Ese caso nació muerto. Ese caso no tiene pruebas. Y ese día en ese programa casi me satanizaron. Que cómo yo me atreví a decir una cosa así, que eso era un expediente blindado. Y yo le decía, esperen el golpe. Eso no va para ninguna parte. Posteriormente fui a otro programa de televisión con una comunicadora y dijo que no y que eso era imposible. Y yo dije, espere el golpe. Cuando yo luego, recuerdo que yo estaba en Jarabacoa de fin de semana, escuché las declaraciones de Miriam Germán hablando sobre el tema de Odebrecht. Yo dije, bueno, ya llevo puntos a favor de lo que yo estaba seguro. Entonces, ¿por qué yo decía que el caso de Odebrecht no iba para ninguna parte? Yo dije desde el primer día, eso es un caso político. Los casos políticos nunca tienen prosperidad. Los casos políticos son procesos judiciales que se arman en el momento para llamar la atención, para desviar la atención, para afectar a un gobierno que acaba de salir. Y por eso era un expediente político, ese caso de Odebrecht. Imagínense a quiénes involucraron en el caso. Andrés Bautista, que era presidente del PRM. Del PRM cuando se inició, a Chu Vázquez, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Tommy Galán, Temístocles Montaz. Exacto. Entre otros. Pero, por ejemplo, ahí había un señor que siempre yo lo he llevado colgado del alma, un señor apellido de Óleo. Un señor que en el gobierno de Hipólito Mejía había trabajado en una hidroeléctrica. Y cuando yo veo a ese señor que en el expediente de Odebrecht, un señor que tenía 20 años que no era funcionario del gobierno, yo dije, es que esto es un montaje. Ese señor no hay manera de involucrarlo en un expediente de corrupción con Odebrecht. Entonces, al final de cuentas, lo que sucede es que las delaciones premiadas no tienen ningún asidero en el Código Procesal Penal. ¿A qué yo me refiero? Para usted ser un delator, para usted chivatear a una gente de que recibió un soborno, de que se robó un dinero, usted tiene que estar ahí en el tribunal. Usted tiene que hacer lo que está haciendo, ¿cómo se llama el mayor en el caso G5? El mayor Girón, por ejemplo, es un caso distinto. Girón está ahí en el tribunal diciendo lo que vio y lo que pasó, pero en el caso de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en Brasil, que manda una cartica diciendo yo le entregué a Ángel Rondón 92 millones de pesos para que él lo pagara, pero yo no vi a quién él se lo dio, yo no supe. O sea, eso no tiene ningún valor frente a la ley. Y por eso es que yo me preguntaba, pero si no hay una prueba de un soborno a una persona, ¿de dónde van a condenar a otro como sobornante? Lo primero es establecer quién recibió los cuartos y cómo los recibió, pero nadie los recibió. Exacto. No podían condenar a Ángel Rondón por eso. Entonces, por eso es que ustedes ven que en ese expediente luego hasta variaron la acusación inicial y a Víctor Díaz Rúas le salieron con una condena por enriquecimiento ilícito, de que porque él no podía justificar el dinero que tuvo a través de una declaración. O sea, pero el caso inicial de los sobornos con la delación premiada de Odebrecht no iba a tener asidero en República Dominicana, y el primer golpe lo dio un juez en Brasil cuando anuló todas las pruebas del caso Odebrecht en Brasil, ordenó la libertad de todos los imputados y el caso se cayó. Eso no podía tener ningún asidero en República Dominicana si en Brasil no tenía ninguno. Con relación a otros casos que han sido muy sonoros en el país, como Medusa, Falcon, Calamar, entre otros, ¿qué opinión le merecen esos casos y si usted cree que va a haber condena? Analizando la medida de coerción
la parte que tenía la medida de coerción, hasta ahí había muchos méritos para la medida de coerción. Ya con el tema del juicio de fondo, yo soy del entendido que ahí saldrán algunos condenados, otros descargados por falta de pruebas. El Código Procesal Penal nuestro es muy exigente con el tema de la prueba. El Código Procesal Penal con esos casos de corrupción ha sido muy benigno, muy benévolo, y por eso también usted ve el auge de la delincuencia. Ese código no estaba preparado para la sociedad dominicana. Ese código tiene demasiados derechos para un imputado salirse con las suyas. Para un imputado no importa cuánto se robó, cuánto hizo. Y te voy a poner un ejemplo. Hay algunos expedientes bastante sonoros que los tribunales lo han archivado porque han pasado más de 4 años de que el proceso entró a la justicia. O sea, ¿tú crees que eso sea justo, que una persona se haya robado 1.000 millones de pesos a lo mejor? Vamos a ponerle 500. Y por el tema del propio sistema judicial, han pasado 4 años sin que se pueda conocer el expediente, y ya por eso el expediente hay que cerrarlo, nada más porque lleva 4 años. Todo eso son de los beneficios que tiene la delincuencia, no solamente para los casos de corrupción, sino para los demás casos. Entonces, en relación a la pregunta que haces, el Código Procesal Penal le va a dar el salvoconducto a muchos de esos imputados para que se salgan con la suya. El propio tema que tú has estado viendo, inclusive de las negociaciones que se hacen con el Ministerio Público, todo eso lo permite el Código Procesal Penal. Una persona tiene el derecho a robarse un dinero y después a devolver una parte, a hacerse amiguito del Ministerio Público y acusar a otros. Todo eso es el código que lo permite. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Al igual que para otro programa tendremos que hablar sobre la necesidad de que se apruebe el nuevo Código Penal, de que revisen el Código Procesal Penal, de que este país no puede seguir en el atraso con un Código Penal que lo mandó Napoleón Bonaparte. Y de hecho aprovecho a preguntarle a la persona de San Cristóbal. Dios mío. ¿Usted puede decirme brevemente dónde usted estaba hace 138 años? No se acuerda. No creo que se acuerde, que no existe. El Código Penal que aplican en el Palacio de Justicia de San Cristóbal se implementó hace 138 años en República Dominicana, cuando una gran parte de delitos no existían. Ya. O sea, no podemos seguir viviendo en ese atraso. Entonces, ese mismo Código Penal ni siquiera castiga la corrupción que tú me preguntas. Esos actos de corrupción han tenido que ser llevados con leyes vinculantes, como la ley de lavado de activos, que es una ley del año 2017 que ha sido un poco más actualizada, y como quiera hay que seguirla reforzando. La ley de lavado de activos, siendo del 2017, hubo que aprobar la ley de extinción de dominios para poder reforzar la ley de lavado de activos, para que mucha gente no se siga robando el dinero y que el dinero se pierda. Pero de todo lo que te dije, al final de cuentas ha faltado mucha voluntad de los legisladores para actualizar muchísimas leyes. En los palacios de justicia se siguen juzgando casos con leyes de 1947. Inclusive, a medida que yo me voy recordando en el programa, aquí hace poco pasó el Censo Nacional de Población y Vivienda. Sí. ¿Ustedes saben cuántos años tiene la ley del censo de la Oficina Nacional de Estadística? Al día de hoy tiene 66 años que entró en vigencia. República Dominicana era otra hace 66 años y es la misma ley de estadística, por ponerte un ejemplo colateral. Sí. Pero así mismo sucede con la ley de violación de propiedad de 1968,
Bueno. O sea, muchísimas leyes que hace falta voluntad. Y ojalá también que la población en San Cristóbal, en otros lugares, el día que le toque votar en las elecciones, se olviden del bendito picapollo. O sea, voten por legisladores que sean profesionales. El día que en la Cámara de Diputados y en el Senado, imagínense que en el Senado hayan 8 abogados de 32, que hayan 8 ingenieros, que hayan 8 médicos, Sí. que hayan contables, auditores. Mire, este país fuera diferente. Pero si se sigue votando, de hecho no sé quién es el senador de San Cristóbal actualmente. Gustavo Lara. Y hay ingeniero. Ok, y lo digo, no lo conozco, pero imagínense que en ese Congreso hubieran profesionales, el mundo fuera distinto. Claro. Y no que estén eligiendo, como lo hay actualmente, gente que ni el 8º curso lo han hecho, Eso es así. que no son bachiller aprobando leyes. Me lo dice a mí que estoy en ese congreso.